Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Heriberto Benítez. Gracias, presidenta. Luego de escuchar el informe de la señora ministra, que nos ha traído una radiografía de lo que viene a ser la política criminal o lo que se está buscando implementar, yo lo que no veo en este primer informe es, pongamos, si se ha hecho o no algún seguimiento de aquellos que han cometido delitos. O sea, una cosa es informarnos que se han agravado las penas, que se reducen los beneficios penitenciarios, pero si hay algún estudio, se ha pensado, se ha hecho, se ha evaluado respecto a aquellos que cometieron delitos y de repente obtuvieron libertad. ¿Qué pasó con ellos? ¿Volvieron a cometer delitos, reincidieron o simplemente lograron aquella etapa de la resocialización? Sobre todo porque creo que todos hemos sido testigos que en los últimos días se ha visto cómo algunos gobiernos, específicamente el gobierno anterior, utilizó una política de las gracias presidenciales para favorecer delincuentes. Entonces, mientras por un lado el Congreso endurece las penas, elimina beneficios penitenciarios, pide sanciones más drásticas, se critica, se cita, se invita al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, se cuestiona los fallos benévolos que da la justicia, la manera como dan comparecencias o no dictan sentencias drásticas, pero por otro lado hemos sido testigos de que ha habido un expresidente de la República que mediante conmutaciones de pena ha liberado a condenados por tráfico de drogas y de robo agravado, que para mí es un tema delicadísimo, y eso tiene que ser analizado como parte de una política criminal, porque ¿cuántos de aquellos condenados por robo agravado, a quienes les conmutaron la pena y salieron libres, volvieron a delinquir? Eso sería un informe interesante que nos puedan dar. Entonces, gran parte de la inseguridad ciudadana que hay hoy en el Perú es de los 3.000 condenados por robo agravado que el gobierno anterior puso en la calle. Es la verdad. ¿O cuántos de tráfico ilícito de drogas que tenían condenas de 15 años le rebajaron a 6 años, a 5 años, a 4 años y pudieron salir en libertad? Entonces la pregunta es, desde una lectura aritmética, el delincuente dice, me condenan a 15 años por tráfico de drogas, no tengo beneficios penitenciarios, no puedo solicitar libertades, me van a mandar a una condena drástica, de repente 7 por 1, ¿qué hago para obtener mi libertad? Trato de buscar, si no encuentro la puerta de salida, la ventana, y encuentro en la vía política que mediante una conmutación de pena me pueden rebajar la pena y estoy libre. Y entonces toda la política criminal que se organiza, los estudios, los análisis, el endurecimiento de penas, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Para que un presidente de la República de un plumazo ponga delincuentes en la calle? O sea, ¿para eso se trabaja una política criminal? Yo creo que esto es una interrogante que tiene que ser analizada sobre todo por este Consejo de Política Criminal. No basta con decir cadena perpetua, 35 años, no a los beneficios, mayor construcción de penales, de repente ya no celdas sino ergástulas, o de repente lugares de castigo, de repente penales agrícolas. ¿Para qué? Si viene un presidente de la República iluminado por el Espíritu Santo y en horas de la madrugada trabajando noche tras noche y analizando caso por caso, comienza a ponerlos en libertad. Porque hemos sido todos testigos que se ha dicho en la televisión, señora presidenta, de que le da pena a un expresidente de la República que jóvenes de 19 años que están reunidos en una esquina, se les acaba el licor para consumir y salen a robar el celular a un vecino para poder continuar ingiriendo licor, o de repente para continuar consumiendo drogas. Y un expresidente de la República ha dicho que eso le da pena y que había que ponerlos en libertad. Y el ciudadano al que le robaban, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con ese ciudadano que tiene peligro al caminar por las calles, que puede encontrarse con un grupo de pandilleros o delincuentes que lo asaltan, lo roban? Ese ciudadano no vale, no existe, no tiene derechos. Ese ciudadano tiene que quedarse callado, tiene que estar encerrado en su casa y enrejado. ¿Por qué? Porque los pandilleros juveniles pues tienen derechos.
No se les puede condenar a 10 años por robo agravado, hay que soltarlos a la calle. Pobrecitos. La política criminal, ¿qué apunta a eso? Yo quisiera, señora ministra, que nos diga si acá en este trabajo que están haciendo, ustedes están pensando de repente, como parte de una política criminal, otorgar esos beneficios, esas gracias presidenciales. ¿Han pensado en conmutaciones de pena, en indultos, en derechos de gracia? ¿O creen que esa no es la medida ni el mecanismo para poder enfrentar la delincuencia común? Me pide una interrupción el congresista Arreategui, presidenta, si usted lo permite. Congresista Arreategui. Sí, presidenta. Y tiene razón el congresista Benítez. Hay que investigar todos estos hechos que se han dado liberando desde el presidente Toledo a terroristas que ahora incluso fungen de ONGs que solamente van a defender los derechos humanos de los delincuentes y no de las personas, no de los ciudadanos. Tal parece que la política criminal está para defender a los delincuentes y no a los ciudadanos. Y eso es patético, porque hasta cuando uno va a una comisaría se da cuenta cómo trata cuando hace una denuncia, y cómo después trata el fiscal y después cómo tratan los jueces. Ahora, yo le quería preguntar a usted, ya que está acá, usted como ministra de Justicia, ¿es una mesa de parte para toda una comisión que investiga a todas aquellas personas que puedan ser conmutadas las penas o solamente para dar un indulto? ¿Usted es una mesa de parte? Gracias, congresista Benítez. Congresista Benítez. Señora presidenta, lo que dice el congresista Arreategui es cierto. Hemos escuchado en televisión a un ex ministro de Justicia que decía que él solo era una mesa de partes, que no analizaba los expedientes ni los estudiaba, solamente los recibe y los entregaba. Incluso decía que la facultad era el presidente de la República, le endosaba la responsabilidad a terceros. Yo supongo que el responsable del sector y el presidente de esta Comisión de Política Criminal tiene que estar pendiente de todo, porque es el que dirige la comisión. Tiene que ver dentro de esa política criminal si va a conmutar penas, si va a dar indulto. En los últimos 6 años, según estadísticas que hay referenciales del propio Ministerio de Justicia, se han dado el 90% de las conmutaciones de pena en base a tráfico de drogas y robo agravado. Los delitos más graves. Los más graves que pueden haber han resultado beneficiados. Y en otros delitos, extorsión, delito contra la fe pública, administración pública, o cualquier otro delito, se han dado 1, 2, 1, 2, 1, 2. No hay más. Indultos, han habido indultos escandalosos como el de Crucillat, que hasta el expresidente tuvo que anularlo. Figura que muchos la han criticado, pero tuvo que anularlo. Y de otros que le daban indulto y después se le veía en la televisión caminando por la calle. Parece que el expresidente los sanaba o los curaba a los enfermos, porque pedían beneficios y después se le veía sanos en supermercados y todo. Tenía ese don el expresidente. Entonces ya hemos visto cómo él cura enfermedades, hemos visto cómo se preocupa de los pandilleros, hemos visto cómo dice que los burrieros, los paqueteros son pobrecitos que deben estar libres en las calles continuando con su trabajo. Incluso ese expresidente ha tenido el atrevimiento de decir, si no quieren no voten por mí. Ya pues, el pueblo no debe votar por esa clase de personas. Ojalá se aprenda la lección, ojalá se entienda y la política criminal nos lleve, si bien es cierto que las penas no son un castigo, sino lo que buscan es resocializar al ciudadano, pero tampoco a otorgar esta clase de gracias presidenciales que al final terminan favoreciendo a los delincuentes. Presidenta, yo quisiera preguntar públicamente si los condenados por tráfico de drogas, cuando piden estos beneficios, lo hacen de manera gratuita, lo hacen por una invocación cristiana, lo hacen de rodillas o lo hacen pagando dinero, señor. Porque el narcotraficante que quiere salir es porque paga dinero. Y seguramente, digo yo, no puedo afirmar porque hay una investigación en marcha, seguramente algunos de estos de tráfico de drogas que han salido beneficiados con conmutación de pena han pagado fuertes sumas de dinero. Probablemente. Eso lo investigará el Congreso y en su momento lo dirá. Y si los exfuncionarios han dicho que conmutar una pena o dar un indulto no es delito ni falta, teóricamente pueden tener razón, pero sí puede ser una infracción a la Constitución y sí pueden ser inhabilitados hasta por 10 años para que no vuelvan a la función pública, porque tenemos que aplicar sanciones ejemplares a quienes ponen en libertad a condenados por tráfico de drogas y robo agravado. Me pide una segunda intervención el congresista. Congresista Salazar. Muchas gracias, señora presidenta.
Pero también tenemos nosotros que mirar introspectivamente, o retrospectivamente, aquí al año 2001. ¿Cuántos terroristas salieron a las calles? ¿Cuántos terroristas? No nos olvidemos. 2001, 2002, 2003, 2004, ahí está todo el Movadez completo. Cuidado, también es verdad que hay que acordarnos de todos y cuántas cosas se dan aquí en el país. Gracias, presidente. Le pedimos al congresante que termine su intervención, por favor. Gracias, presidenta. Yo sé que a veces incomoda hablar de expresidentes, pero las cosas hay que decirlas, pues la historia, lo que queremos es que no se repita. Y efectivamente, como dice el congresista Salazar, habría que ver a gobiernos anteriores, porque ha habido hasta gobiernos que han indultado inocentes. Y yo no sé de qué se le puede perdonar a un inocente, ¿no? De repente de los abusos que cometían o tantas personas que sin prueba las llevaban a la cárcel, ¿no? Pero en fin, yo creo, presidenta, que dentro de una política criminal es necesario evaluar no solo que se pongan penas drásticas ni se construyan más prisiones, sino también hacer un seguimiento de aquellos que cometieron delitos, cómo es que se están comportando y cómo se ha podido llevar a cabo una resocialización. Y quisiera dejar la pregunta, presidenta, por su intermedio a la señora ministra, si es que dentro de esta política criminal que se está pensando implementar, hay también la posibilidad de dar conmutaciones de penas o indultos a casos de tráfico de drogas y robo agravado como los ha hecho el gobierno anterior. Gracias. Tiene la palabra la congresista Mavila. Agradecemos la generosidad de los congresistas Falcón y Reyardo en la sesión de su turno. Gracias, señor.